y la industria agrícola a nivel de ingenios azucareros. Este tema del mantenimiento preventivo es un tema que he venido trabajando hace más de 30 años y bueno, he podido encontrar todas las muchas debilidades y muchas falencias que tiene uno en las diferentes empresas en donde uno asiste. Entonces, por tal razón, he hecho una trayectoria, hemos siempre buscado un mejoramiento y para mí, pues realmente es un gusto poder compartir con ustedes este tema, que en especial cuando se trata de mantenimiento preventivo para equipo pesado, es un tema mucho más específico por las innumerables variables que tiene el equipo pesado, de velocidad, de temperatura, de funcionamiento, de aplicación. Entonces, me da gusto que las personas que se han conectado para escuchar y estoy abierto a que si tienen algunos comentarios o preguntas que hacer, puedan agregar valor a esta conferencia. Entonces, iniciamos. Básicamente, el mantenimiento preventivo, pues el objetivo tiene que ser maximizar la disponibilidad de sus equipos. Ese es el objetivo principal. Y naturalmente, al maximizar la disponibilidad de los equipos, tenemos que mantener el control de los costos. Una de las digamos, de las cosas que no son ciertas es que por lo general se tiende a pensar que cuando uno implementa mantenimiento preventivo va a elevar los costos. Y muy al contrario, cuando implementa mantenimiento preventivo, lo que hace es vigilar que no haya problemas que generen costos imprevistos. Y naturalmente, por ende, si nosotros maximizamos la disponibilidad de los equipos, cuando hablamos de maximizar la disponibilidad de los equipos, nos referimos a dar más confiabilidad a la maquinaria para que esté más tiempo en operación. Entonces, cuando nosotros logramos eso, pues por ende vamos a aumentar la rentabilidad sin ningún problema. O sea, y en realidad todo negocio, pues eso es lo que necesita, ¿no? Asegurar una rentabilidad. En este caso, decimos aumentar la rentabilidad porque es innegable que todos estos negocios de maquinaria, pues son rentables. Y por eso insisten y persisten, ¿no? Bueno, entonces, y si pasamos, nosotros tenemos un parque automotor por lo general, como pueden ver ustedes en la foto, en donde tenemos esta foto corresponde a un cierre de proyecto, en donde al finalizar el proyecto se pudo alinear, todos los equipos se alinearon y se revisaron de bumper a bumper y de punta a punta a cola para determinar que todo estuviera en perfecta condición. Entonces, es como a lo que nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Finalmente, a mantener los equipos en buen estado y poderlos entregar al final del proyecto disponibles para un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos ahora, tenemos que entender que para generar mantenimiento preventivo en una empresa, vamos a necesitar conformar una directiva de gestión de productividad basada en resultados, porque es la manera como de medirlo. Si nosotros no desarrollamos un sistema de medición, no podemos determinar si realmente las acciones que hacemos están mejorando la situación de los equipos. Entonces, es muy importante conformar una directiva. O sea, hay que hacer un equipo de trabajo dentro de la empresa. Entonces, aquí empezamos por mirar la importancia que nos lleva involucrar al personal y crear ese cambio. O sea, si yo estoy solo como jefe de equipos y solo es lo que a mí se me ocurre, es imposible. Es imposible, yo tengo que involucrar. Por lo general, por ejemplo, para las empresas de construcción, sería muy conveniente poder involucrar a la parte de producción, porque básicamente el tener los equipos en buenas condiciones, pues va a ser una seguridad para producción. En los ingenios azucareros, para que tengamos una idea completa,
por lo general allá existe un gerente de servicio y producción. Entonces resulta que este gerente de servicio de alguna manera maneja la parte de la maquinaria. Entonces jamás se escucha una queja de que producción diga es que no funciona maquinaria, ¿no? Porque es que producción es maquinaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese pequeña diferencia en la parte del mando hace que se produzcan mucho mejores resultados, porque entonces se hace más equipo entre producción y maquinaria para poder lograr los resultados que se planifican. Ahora, nosotros tenemos que incrementar la capacitación y el entrenamiento del personal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que pues todos somos mecánicos, todos somos auxiliares de equipos, todos somos electricistas, o sea, cada quien tenemos nuestra técnica o nuestra capacitación, nuestro conocimiento, pero necesitamos capacitar a la gente en el mantenimiento preventivo, en lo que hay que hacer para poder caminar en el mismo sentido, o sea, como desarrollar una filosofía de trabajo dentro de la empresa orientada en ese sentido. Entonces, pues esto relativamente es bastante fácil, digamos, lo que es la capacitación. Lo que es difícil es conseguir los tiempos en que uno entienda que hay que dedicarle tiempo a eso, a capacitar a la gente en lo que se llama inspección de equipo, en lo que se llama mantenimiento preventivo, o en lo que se llama mantenimiento correctivo, si se quiere, y lo que se llama mantenimiento preventivo. O sea, hay una cantidad de nombres de los mantenimientos dependiendo de en qué momento se hagan los mantenimientos y no se hagan. Entonces, esto es muy bueno tomar en cuenta. O sea, esto va a ser como el mismo checklist de un mantenimiento, que nosotros vamos a tener que empezar a revisar. Bueno, tengo un equipo de trabajo, tengo un plan de capacitación para el personal. Entonces, y así vamos a seguir, o sea, tomando nota de todos los como los puntos que yo tengo que revisar si realmente los tengo o no los tengo, qué puedo hacer para mejorar algunos puntos de estos. Porque realmente si no tenemos esto, pues no vamos a poder nunca, o sea, hablar de mantenimiento preventivo se vuelve hasta un poco ilógico si no cumplimos con ciertos parámetros, con ciertos acondicionamientos para poder implementar un programa de mantenimiento preventivo. Ahora, el seguimiento básico. Esta es la función principal de los jefes y directores, que es lo que es la organización y programación firme de mantenimiento. O sea, la programación y la organización firme. El mantenimiento flexible, ¿sí? Eso es muy importante. No es, porque a veces nos confundimos con el momento. Por ejemplo, cuando está en producción un equipo, pues hay que tratar de ajustarnos a las necesidades de la producción, porque eso es lo que necesitamos, que los equipos produzcan. Entonces, a veces decimos, no, es que no me paran el equipo para hacer el trabajo. Pero ahora veamos qué pasa, de qué manera podemos nosotros hacer una forma de poder hacer el mantenimiento sin interrumpir la programación que tenga producción. Pero entonces lo que sí es firme se refiere es al tema de que se deben hacer las cosas, que se deben cumplir las cosas, que si uno hace un plan y hace un programa, se debe cumplir. Ese es lo importante, o sea, no podemos descuidarnos en este tema. Y el tema del seguimiento realmente pues es la parte en donde tiene mucho sentido el tema del cumplimiento de las actividades. Ahora, esto del soporte y servicios externos es el abrir las puertas a estas empresas proveedores que nos apoyan con experiencia, nos apoyan. Ellos tienen, por ejemplo, los que reparan la manguera. Por lo general tienen gente experimentada en el asunto, todos los días lo hacen, ¿sí? La gente que nos hace análisis de aceite, igual nos pueden ayudar inclusive a revisar esos análisis de aceite. O sea, de alguna manera es como involucrar un poco más al proveedor en que nos ayude a evaluar, a determinar, a reducir los problemas, ¿sí? Porque siempre decimos, bueno, todos los días sale un problema, que una manguera, que un problema de una fuga,
y todos estamos a punto de ir a resolver rápidamente y todo, pero resulta que no estamos aprovechando de alguna manera la posible asesoría o posible experiencia que pueden tener algunos agentes externos o proveedores externos que nos pueden ayudar a reducir los problemas, porque nosotros podemos entrar a discutir con ellos los problemas, e inclusive hay empresas como las empresas que suministran aceite, que suministran repuestos, que suministran filtros, que en un momento dado nosotros podríamos solicitarles a ellos capacitación, entrenamiento, ¿sí? Y de paso hacerle un seguimiento a las garantías, ¿no? Porque sucede mucho que simplemente trabajamos, reparamos, corremos, reparamos, corremos. O sea, toda esta cuestión está en búsqueda de ir cerrando llaves de escape por donde hay problema y ir viendo de qué manera podemos reducir. Muchas veces, por ejemplo, el tema de las mangueras es un tema de todos los días, es un tema de que todo se pierde un montón de aceite con el complejo problema ambiental y el costo del aceite, que también es muy alto. Y yo diría, yo me le preguntaría a alguien, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el plan para reducir ese problema? O sea, si pudiéramos llevar una estadística del problema de las mangueras a nivel general de la empresa, pues podría ser interesante. Mirar cómo hacemos para reducir ese impacto o esa parada imprevista que nos presenta ese problema. Ahora, si nos vamos a otro tema más delicado, como por ejemplo la rotura de una correa de ventilador, ¿sí? Ese es un tema mucho más delicado porque una correa se rompe y el motor se puede dañar, ¿sí? Entonces son dos cosas totalmente previsibles, tanto lo de la manguera como lo de la correa es algo previsible, es algo que se puede ver. Entonces tenemos que crear la manera de cómo hacemos para reducir el asunto. Yo no digo que a uno tenga que ocurrírsele todo, pero yo creo que si uno lo comenta con el grupo del trabajo de la gente de equipos, pues tal vez entre todos sale alguna idea o alguna buena idea. Y si no, pues inclusive involucrar a los mismos proveedores para que le ayuden a uno a mejorar en algún sentido. A veces ellos tienen herramientas o tienen cosas que nos pueden ayudar a visualizar problemas, ¿no? O qué hacemos, o usamos un líquido, alguna cosa que nos ayude a detectar una fuga, cosas así, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas. El tema está en que muchas veces uno envuelto en medio del corre-corre de todos los días, pues como que nos queda poco tiempo de concentrarnos en la parte de la investigación de mejoras. Entonces, por eso digo yo que hay que de pronto decirle al proveedor que nos ayude a pensar. De pronto a él le queda un poquito más de tiempo. Y además tiene un poco de interés en ayudarnos porque él quiere seguir siendo nuestro proveedor. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente en lo que consiste el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo consiste en inspección, medición, ajustes, pruebas y resultados. Entonces aquí es donde nace el tema, digamos, de la importancia de la inspección. O sea, la inspección es una cosa, entre más minuciosa la inspección, a ver, por mencionarles una inspección que es cada viaje en un ingenio azucarero, cada viaje que hace un tren de jaulas jalado por una tractomula, por lo general, cada viaje se inspecciona completamente todo el tren y se inspecciona la mula. Entonces, va al campo, va al campo llevando carretas vacías, viene del campo trayendo carretas llenas, desengancha en el molino y enseguida pasa a inspección para ir al siguiente viaje. Entonces, esa es una medida excesiva de revisión, pero fundamental en el tema de la caña, por razones de la caña no puede perder tiempo con un carro varado porque la caña desde el momento que la cortan hasta el momento que entra al molino está perdiendo azúcar. Para las personas que conocen el trabajo de los ingenieros azucareros saben que así es el tema. Entonces, por ese motivo se hace exigente esa inspección con cada viaje. El viaje tiene que ser seguro, no puede ser un viaje que se fue y jaló las jaulas y se quedó en el camino. ¿Sí?
porque se pierde el azúcar. Entonces, asimismo, después nosotros tenemos que inspeccionar nuestros equipos pesados en la construcción de carreteras o en el tema de la minería, en las minas. Nosotros, cada periodo, el fabricante ha hecho la planificación. El fabricante ha hecho la planificación de fábrica. Él nos dice desde fábrica qué revisiones es las que él sugiere o él recomienda que hagamos cada tantas horas. Un ejemplo, casi por lo general todo el mundo utiliza las 250 horas para una revisión, después las 500, después las 750, después a las 1000 y así hasta llegar a las 2000 horas. Y hace un ciclo de 8 mantenimientos y después vuelve y repite. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Dentro de esa inspección y esa revisión y esos ajustes se está incluyendo el cambio de los filtros y el cambio de los aceites, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos cambio de filtros y cambio de aceites, por lo general nos encontramos con que esos son 3, 4 labores, 5 labores, cambiando filtros de combustible, tal vez 2 filtros de combustible, un filtro de aceite, cambio del aceite y tal vez revisión de niveles. Y bueno, en diferente, cambiando entre máquinas, hay más revisiones. Pero resulta que arriba de eso hay tal vez 20 o 30 labores adicionales de inspección y revisión que pide el fabricante que se haga. Ahora, si lo llevamos al nivel de mantenimiento preventivo, el mantenimiento preventivo pide una inspección con guía. La guía es una guía de fugas, estado y funcionamiento. ¿Sí? Y la guía más propia es una que se hace cada 2000 horas, que es evaluación, pruebas y ajustes. ¿Sí? Entonces, esto es lo que realmente involucra mantenimiento preventivo. Pero para no irnos tan allá, solo el mantenimiento que nos dice el fabricante que le hagamos, vemos que el tema del cambio del filtro, los filtros y cambio de aceites son unas pocas labores, mientras hay otras 20 o 30 labores que el mismo fabricante está recomendando hacer y que en un momento dado, cada vez que no hay filtro o no hay aceite, nosotros decimos no. Es que como no hay filtro, pues toca esperar que lleguen los filtros para hacer el mantenimiento. Y como no hay aceite, toca esperar que lleguen los aceites. Y si no hay filtro ni hay aceite, pues con más ver no se hace mantenimiento. Entonces resulta que eso es irregular. Lo que tenemos que hacer es, si no hay filtro ni hay aceite, hay que hacer mantenimiento. O sea, las horas ya vienen planificadas a las máquinas. El fabricante no nos ha dicho, hombre, hágalo cuando tenga tiempo. No, él nos ha dicho, a las 250 horas, hágalo. Entonces, hay que hacer el mantenimiento. ¿Qué pasó? Quedó pendiente cambiar el filtro y cambiar el aceite. Ya usted verá que cuando lo cambia, porque muchas veces es más delicado no hacer la revisión de mantenimiento que cambiar el mismo filtro y cambiar el aceite, porque finalmente el aceite y el filtro es un cambio predictivo, ¿sí? Porque nosotros lo cambiamos porque cumplió una cantidad de horas, no lo cambiamos porque él se haya dañado. Mientras tanto, posiblemente calibrar los frenos es una cuestión importante. Cada vez que hay un accidente por frenos, es mantenimiento, problema de mantenimiento. Cada vez que hay un accidente por dirección, problema de mantenimiento. Cada vez que hay un accidente porque se estalla una llanta, problema de mantenimiento. O sea, porque esas revisiones están incluidas, ¿sí? Cada vez que se revienta una manguera de forma imprevista, es problema de mantenimiento, ¿sí? Ahora, hay otra cosa adicional. Cuando nosotros hacemos ese mantenimiento, para que tengamos una idea, siempre nos dicen que cuando hagamos el mantenimiento de 500 horas, tenemos que incluir todas las labores de las 200, de las labores definidas para 250. Y que cuando hacemos el mantenimiento de 1000 horas, tenemos que incluir todas las labores incluidas en el de 500. Y cuando hacemos el mantenimiento de las 2000 horas, nos dicen que tenemos que incluir todas las labores incluidas en las 1000 horas, en las 500 horas y en las 250 horas. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos el de 250? Cuando hacemos el de 250, y en esto hay una falla que es muy usual, nosotros no incluimos en el de 250 horas todas las labores diarias y las labores semanales recomendadas por el fabricante. O sea, esas hay que incluirlas igual. O sea, el mantenimiento siguiente, digamos, o superior, incluye todos los anteriores. Entonces, en el mantenimiento de 250 vamos a tener que incluir la revisión diaria y la revisión semanal de la máquina, que en general
no se hace porque, pues, a no ser que tengamos un operador muy experto y él tenga una voluntad férrea de decir yo reviso mi máquina. Pero por lo general no hay como programas ni hay planes de este tipo de revisión. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, pasamos investigación y desarrollo. Esto es muy importante, la investigación continua de la causa raíz de las fallas imprevistas. Pues si se dan cuenta, nosotros cada vez que tenemos una falla, siempre por lo general la gente ataca la falla, todo el mundo va y ataca la falla, ¿sí? Es muy bueno mirar, muchas veces inclusive cuando hemos utilizado un repuesto que no es original, por lo general decimos, no, es que el repuesto no es original y por eso no funcionó. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque en realidad no, muchas veces no se trata de eso, se trata de que hay una falla que está generando el daño. Y entonces, cuando hay una falla que está generando el daño, así le ponga el repuesto original, igual va a fallar. Muchas veces, tal vez escuchamos por lo general que decimos, no, es que dañó el empaque de la culata del motor y hay que cambiarlo. Sí, pero el empaque de la culata nunca lo daña porque por sí solo, o sea, el empaque de la culata se dañó porque se generó un calentamiento que debió venir de otro lado. Entonces, todo eso es importante. Ahora, en el tema, por ejemplo, los sistemas de enfriamiento, que es algo bien delicado, ese es un tema que no se ha avanzado mucho en el asunto, pero por lo general cuando una máquina ya tiene varias horas, o sea, varios años de funcionar, por lo general, y empiezan a sufrir calentamiento las máquinas, tenemos un problema a nivel de los enfriadores de los radiadores, digamos, por el refrigerante, porque pues pueden haber muchas causas. Primero, pues a nosotros hoy en día ya nos han dicho que nos olvidemos del agua, y eso es una cuestión clara. Debemos olvidarnos del agua porque el agua contiene muchos minerales que crean incrustaciones en los radiadores, y por esa razón viene la obstrucción, y al haber la obstrucción o la reducción del sistema de enfriamiento, pues viene el calentamiento de la máquina. Después venimos y utilizamos refrigerantes baratos que encontramos en el mercado, y entonces a veces la calidad de este refrigerante es muy importante porque hay posibilidades de que esa sea simplemente agua igual, agua corriente, que le han puesto color para venderla a bajo precio como refrigerante, ¿sí? Entonces, esto también es muy de mucho cuidado. Y si ponemos un refrigerante propio, adecuado, pues por lo general va a funcionar, pero y va a ser mucho más difícil que se obstruya el radiador si siempre utilizamos refrigerante. Pero cuando estamos en carreteras, en construcción de carreteras o en minería bueno, más en eso, en construcción de carreteras y minería, menos en ingenios azucareros porque ahí está más cerrado es más cerrado el circuito y es más fácil estar asistiendo. Entonces, cuando no podemos estar asistiendo a todo el equipo porque está a muchas distancias, pero le falta un día, amanece sin bajo de refrigerante, pues cualquiera le echa agua, y le echa agua de la que consigue en el orillo de la carretera. Entonces, pues es probable que también está contaminando el refrigerante y naturalmente eso me va a crear problemas, ¿no? Entonces, yo podría decirle que cuando hay un problema de calentamiento, y los hemos podido resolver muchas veces, cuando una máquina ya está bastante trabajada y viene un problema de calentamiento, por lo general, nos toca es hacer un mantenimiento completo al sistema de enfriamiento, ¿sí? Y ese sistema de enfriamiento, y a veces inclusive con estos radiadores modernos, que son casi totalmente plásticos, pues lo que ha tocado es cambiarlos, cambiar el radiador, y queda otra vez súper con el sistema de enfriamiento. Entonces, de todas maneras, a eso me refiero cuando hablo de investigación continua de las causas raíz de las fallas imprevistas. Siempre hay una causa. Entonces, siempre tenemos que buscar esa causa para tratar de trabajar en ese sentido, ¿sí? Bueno, a veces esto es los informes periódicos, pues los informes nos llevan casualmente a cerrar los temas, a determinar qué pasó, informes técnicos, informes humanos, informes conceptuales, informes administrativos, informes financieros. Estos son los informes que nosotros tenemos que llevar. Por lo general es conveniente tener nosotros debemos tener un listado de todo el equipo con el estado
actualizado el equipo y el estado del mantenimiento que se le está haciendo a ese equipo en cualquier momento. O sea, que no sea sino traerlo a pantalla e imprimirlo si alguien lo requiere. O sea, es necesario desarrollar ese informe para tenerlo como una hoja de trabajo, donde nosotros podamos todos los días revisar y mirar cómo está la situación del equipo, ¿verdad? Entonces a eso me refiero los informes y a la vez me obligan a poner en orden los problemas, ¿no? De los problemas que se han presentado, de las fallas y de todas las situaciones que se presentan en todo sentido, e inclusive generar a partir de los informes proyectos o ideas de qué podemos hacer para mejorar en la atención, qué podemos hacer para reducir los tiempos de servicio, sí, muchas veces el tema de las herramientas que nos hacen falta. Entonces, todo eso surge cuando uno hace resúmenes de las actividades, ¿no? El perfeccionamiento continuo es a lo que estamos pues obligados a hacer, ¿no? Que es ir mejorando en eficacia, eficiencia, confiabilidad, facilidad de ejecución, estandarización, naturalmente para mejorar y servicio. Entonces, aquí en este tema de eficacia y eficiencia es algo muy importante. Por lo general, a nosotros nos piden, pues todo el mundo sueña con ser eficiente, ¿no? Pero resulta que a nivel de las empresas mineras, ellos no les gusta mucho la eficiencia, a ellos les gusta más la eficacia. Yo creo que hoy en día todas las empresas tienen que girar hacia la eficacia, más que hacia la eficiencia, porque en realidad los costos de parada de una máquina son muy elevados. Entonces, los costos de la parada de una máquina, al ser tan elevados, absorben completamente que se tenga una herramienta o lo que tenga que hacerse para que el vehículo no pare o para que el equipo no tenga el imprevisto. Entonces es mucho más justo. Y entonces en minería siempre nos dicen eso. No necesitamos que nos ahorre, necesitamos que nos garantice que no se va a parar la máquina. ¿Sí? Si pudiéramos hacer una cuenta de lo que vale el equipo que tenemos parado en el taller, de lo que vale ahí parado, de lo que estamos perdiendo de facturar por tener el equipo ahí en el taller, yo pienso que tendríamos un presupuesto muy diferente para los departamentos de maquinaria. Yo siempre siento, y yo le recomiendo a los ingenieros que están al frente, que deberían llevar una contabilidad como propia sobre ese tema, sobre el costo del tiempo de todos los equipos que entran al taller y ir poniendo cuántas horas van a estar en el taller esos equipos y cuántas horas pudieron haber facturado esos equipos. Y con esa cantidad de dinero que puede estar dejando de facturar la empresa, yo siento que una presentación de esas a la gerencia de una empresa podría activar un respaldo a la parte de maquinaria. Porque realmente es mucho más el dinero que se pierde por equipo parado que lo que se puede perder por no tener una herramienta más apropiada, por no tener un repuesto posiblemente a la mano, porque siempre las empresas andan buscando la forma de no tener mucho stock, entonces uno debería poder hasta calcular cuánto podría ser el monto en stock que yo debería tener para poder garantizar que el equipo no pare. ¿Sí me entiende? Porque es imposible que estemos parando porque no hay puntas para la excavadora. Es imposible que no estemos parando porque la correa del ventilador se rompió y no la previmos y tampoco la tenemos en stock. Entonces, son cosas que hay que tenerlas. Que cuesta mucho tenerlas, pero cuesta más el equipo parado. ¿Sí? Entonces, esa es mi recomendación en general. Naturalmente, este es un tema muy interesante. Yo digo, aumenta las utilidades. Pues lógico, si un equipo trabaja más y está más tiempo en funcionamiento, pues va a aumentar las utilidades. Pero dice, no incrementa los costos de propiedad y operación actual. Eso es una realidad. Porque nosotros, ¿cuáles son los costos de mantenimiento actuales? Los filtros y los aceites. E inclusive, se podría lograr una reducción en los costos de los aceites si pudiéramos entrar a hacer un buen planteamiento de mantenimiento preventivo. Se reduce el costo del aceite.
Porque si nosotros, por ejemplo, saneamos el tema de las mangueras, pues nuestro costo de aceite hidráulico va a bajar de entrada, va a bajar. Si nosotros saneamos el tema de las fugas, pues se va a reducir muchísimo la contaminación de los aceites. Entonces, todo esto nos ayuda a que podemos prolongar inclusive el uso de los aceites. Y esto va a reducir va a reducir el costo monetario y va a reducir el problema de contaminación ambiental y va a reducir la parada del equipo. O sea, es impresionante el cambio que uno le puede dar a un parque automotor. Pero, y entonces, muchas veces aquí vuelvo a insistir en el tema de que nos dicen, es que es muy caro implementar mantenimiento preventivo. No, no es muy caro. Es muy barato porque nosotros lo que vamos a seguir comprando pues son los filtros y los aceites. Y cualquier cosa que se haga lo que va a hacer es reducir el consumo de aceite, que entre otras cosas es lo caro que hay ahí del mantenimiento, el tema del consumo de aceite. ¿Sí? Entonces, ahora, si nos vamos al tema del refrigerante, si cambiamos todos los sistemas de enfriamiento con refrigerante, que muchas veces hay mucho temor de que decimos, no, es que yo siempre toda la vida he utilizado agua y entonces si me cambio a refrigerante se me van a romper los radiadores. No, es que si los radiadores se van a romper, ellos igual se van a romper con agua. Entonces, si se van a romper, pues que se rompan y de una vez cambiemos eso. O sea, habrá que cambiar los radiadores, no hay otra. Porque el día que se rompan con agua, igual la máquina se va a arruinar. Y eso es más caro. ¿Ya? Ahora, esto es básicamente los elementos básicos del mantenimiento que nosotros debemos tomar en cuenta. Básico me refiero a lo mínimo necesario para que funcione, ¿sí? Naturalmente podrán haber muchas más cosas, usted puede implementar muchas más herramientas, muchas más estrategias, ¿sí? Y aquí habla del mantenimiento preventivo como tal, ¿sí? Pero cuando yo hablo de mantenimiento preventivo me refiero al mantenimiento que les conté, que es el mantenimiento más profundo, que hace revisión con guías, porque en realidad el mantenimiento por lo general que nos recomienda el fabricante no es preventivo. El fabricante nos dice, haga un cambio de aceite y de filtros cada tantas horas y revise tales y tales y tales cosas. Es lo que por lo general nos dice en alguna, por allá, las 2.000, 3.000 o 4.000 horas nos dice que cambie el refrigerante, porque él está asumiendo que nosotros tenemos un refrigerante original que él nos formuló. Entonces, como él asume que nosotros tenemos ese refrigerante, nos dice que lo cambiemos cada 4.000, cada 5.000 o que le pongamos un aditivo. Entonces, eso es la recomendación del fabricante, pero eso no es mantenimiento preventivo. Eso es simplemente el mantenimiento. Y si ustedes se fijan en los manuales de servicio, no figura eso como mantenimiento preventivo. Simplemente dice mantenimiento. Mantenimiento y operación. Ese es mantenimiento. Mantenimiento preventivo ya es algo más profundo, pero en realidad lo que aumenta con el mantenimiento preventivo es la inspección. La inspección con guía, Es muy diferente. Si hace una inspección sin guía, es diferente si la hace con guía. ¿Ya? Con guía. Entonces ahora viene análisis de aceite. Eso sí yo creo que casi todos hemos conocido cómo es el asunto de los análisis de aceite. Naturalmente, es una cosa excepcional. Siempre y cuando uno pueda tener a alguien ayudándole a estar revisando los resultados. Porque muchas veces análisis de aceite y llegan resultados y uno está tapado, no tiene tiempo de estar mirando, de estar analizando qué está pasando. En este caso, sería bueno que un proveedor nos pudiera ayudar a ver o a encargar a alguien dentro del grupo de equipo que sea el quien haga la recepción y revise cada uno de los temas. Ahora, cuando todos los análisis de aceite le salgan buenos, hay problema. Si todos los análisis de aceite están saliendo buenos, hay problema. Entonces, eso es algún copy y pegue que tienen allá en donde hacen los análisis. Entonces, tenga cuidado con eso. Ni todo le puede salir bueno, ni todo le puede salir vanos. De vez en cuando, mándele un aceite nuevo para ver qué le dice. Y ahora viene lo de las inspecciones. Lo de las inspecciones, eso es mantenimiento preventivo. Y viene lo de entrenamiento. ¿Entrenamiento por qué? Pues nosotros asumimos que todos los mecánicos conocen toda la maquinaria y que todos los ayudantes conocen toda la maquinaria. Y por lo general mandamos a hacer mantenimiento como al mecánico, el mecánico que tiene menos especialidad,
ese lo mandamos a hacer mantenimiento. Entonces, a cambiar los aceites y filtros, pues, digamos. Pero resulta que entrenamiento, ¿qué es? Entrenamiento es acompañar al mecánico o acompañar a ese mecánico, si quiere, que tiene menos especialización en reparación de motores posiblemente, acompañar a ese, que lo acompañe un mecánico de los mejores mecánicos. A mí siempre me ha gustado que el mantenimiento lo hagan los mejores mecánicos, porque ellos, o sea, yo necesito si quiere le presto al ayudante para que le cambie el filtro y el aceite, pero yo necesito al mecánico arriba de la máquina, al mecánico que más sabe, que es el que me puede realmente hacer una buena inspección, ¿sí? Entonces, ese mismo mecánico puede ayudar a entrenar a ese auxiliar de mecánico, que yo lo quiero dejar como para que me cambie filtro y aceite, pero lo puede ayudar a entrenar. O el ingeniero también mismo debe estar en capacidad de poder ir y ayudar en el entrenamiento de las personas de cómo se debe hacer la revisión, cómo se debe hacer la inspección, qué es lo que realmente yo reviso, porque yo le pongo en la guía de inspección de mantenimiento preventivo, revisar la tapa del radiador. Mucha gente me pregunta, ¿pero qué le reviso? Yo estoy seguro que todos ustedes saben qué le revisan a una tapa, pero lo sabemos nosotros, pero no lo sabe el muchacho, el auxiliar de equipos o posiblemente el mecánico especialista en motores, no sabe exactamente qué le va a revisar a la tapa, ¿sí? Y otras cosas más. Hay a revisar abrazadera, revisar mangueras, sí, pero como que, ¿qué reviso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Revisar los respiraderos. Entonces, hay un poco de revisiones y no hay muchas veces conciencia. El otro tema es de los drenajes, cuando hay que drenar los compartimientos de los sistemas de freno, si hay que drenar hasta el tanque de combustible. Entonces, deben haber cuestiones donde la persona tenga las herramientas apropiadas para poder hacer eso, porque eso es otra cosa que he encontrado también. En muchas partes, dentro de las instrucciones dice, por ejemplo, calibrar llantas, y llegamos a preguntar que dónde está el calibrador y resulta que no, pues sí había uno, pero se dañó. Entonces, no es posible, no estamos haciendo el trabajo. Inclusive a nivel de engrase, por ejemplo, el nivel de engrase tiene que ser óptimo. Si nosotros no estamos engrasando el equipo, entonces se revientan los pasadores, agarra juego las articulaciones de las máquinas y simplemente ¿a quién le podemos echar la culpa de eso? O sea, entonces a mí, pues les digo la verdad, en algunas veces que he cuestionado estos temas me dicen, no, es que no tenemos los equipos apropiados o el engrasador está dañado, no tenemos sino uno, si lo llevamos al frente número 1 no alcanza para el frente número 2, o sea, cosas y muchas veces no, es que no compran, es que ahorita no compran, no, pues es que definitivamente eso tiene que resolverse. Y si eso tiene que resolverse, entonces tenemos que tomar nosotros el nivel para poder ir a hablar con la gerencia o a quien corresponda para determinar lo que se necesita para poder prestar el servicio adecuado. Porque igual, el día que no funcionan las cosas, el responsable es el jefe. Ahí no hay otra. El registro de tiempos y costos, esto es simplemente una cuestión para nosotros mismos medirnos, aunque hay empresas que llevan esto también a nivel de la gerencia central, pero para si no, nosotros deberíamos o debemos manejar un tema de tiempos y costos para poder establecer si estamos mejorando o no estamos mejorando. Porque realmente el costo es el que me dice a mí. Si digamos a nivel general, me va diciendo si estoy mejorando o no estoy mejorando. Porque si mi costo está siendo elevado, pues igual, o si no tengo con qué compararlo, pues no pasa nada. Si yo digo, no, es que yo me gasto tanto, digamos, hay muchos proyectos y muchas obras que se hacen a todo costo. Entonces, eso no, después realmente sí funciona, pero no sirve para uno mejorar, porque no puede uno tener una referencia, ¿sí? Entonces, los temas de mantenimiento preventivo, por ejemplo, cuando implementamos mantenimiento preventivo, nosotros nos metimos en unas reducciones iniciales como el 35%, comparado contra las estadísticas de gastos que teníamos del año, como en unos tres años anteriores. Entonces, solo aplicar mantenimiento preventivo, una reducción inicial como el 35% en costos directos de repuestos, ¿sí? O sea, es una cifra alta, pero ahora, esa cifra alta, pues muy bueno para la parte de equipos, ¿sí? Pero ¿cuánto significa el costo en presupuesto y cuánto significa en equipo que para por no hacer una inversión adecuada, ¿no?
¿ya? Entonces ahora vienen las órdenes de trabajo, igual, volvemos al tema de las órdenes de trabajo son fundamentales, todo debe ser por escrito, ¿sí? Y las historias de reparación deben quedar. Todas las máquinas deben tener orden de trabajo e historias de reparación. Si no existen órdenes de trabajo e historias de reparación de cada máquina, es necesario empezarla a hacer. En muchas partes no se lleva una historia de reparación, no se llevan orden de trabajo escrita, simplemente se atiende el equipo al día y va saliendo y no hay tiempo. Pero ahora, antes se manejaban papeles, hoy en día pues hay forma de llevar registros a nivel de la computadora, ¿sí? Llevar un archivo y tener lo que sí hay que tener es como un buen secretario, unos buenos secretarios, o sea, a veces eh, para equipos se asigna un auxiliar de equipos, ¿sí? Pero realmente yo siento que es mucha carga de trabajo y debería tenerse más de un auxiliar de equipo, ¿ya? Como para otras frentes de obra o frentes de proyectos en donde para la parte de producción se asigna mucho más gente, se asigna una persona para que es una punta a tiempo, se asigna otro para que lleve el control de la producción, se asigna otro para que esté pendiente de los accesorios y de los equipos que necesitan, de estar coordinando las cosas de los equipos. Entonces, fíjate, o sea, en tema de producción y en tema de equipos, pues se deja desprotegido, porque yo siento que no, muchas veces no se tiene la suficiente ayuda, digamos, de la parte para estar haciendo registros y estar llevando, porque esto es lo que nos puede garantizar en cualquier momento y nos puede ayudar a buscar esa causa raíz de los problemas, ¿no? Bueno, ahora aquí entramos ya a las partes económicas más importantes. Naturalmente, las partes económicas, nosotros vamos a aumentar rentabilidad, a aumentar productividad, aumenta confiabilidad, aumenta la vida útil y el valor de reventa. Como usted puede ver, los equipos a la derecha están formados, son equipos que trabajaron más de 10.000 horas en un proyecto y ahí están formados, listos para funcionar. Naturalmente, fueron retocados al final, hubo que hacerles trabajos de pintura, hubo que hacerle ajustes, hubo que hacerle tal vez reparaciones de motores de arranque, alternadores, no sé, cambios de turboalimentadores, o sea, todo, pero el estado del todo es que los equipos están listos para un nuevo proyecto. Entonces eso es aumenta la vida útil, el valor de reventa también. Bueno, naturalmente un equipo funcionando vale mucho más que un equipo varado, ¿sí? Disminuye los costos de propiedad y operación, naturalmente, pues se disminuyen los costos, disminuye las fallas imprevistas, disminuye los riesgos de accidentes, disminuye la contaminación ambiental. ¿Ya? Yo siempre he pensado que ante este escenario pues, es demasiado las cosas, que si uno pudiera tener acceso a la gerencia, yo sé que muchos de ustedes tienen acceso a la gerencia, pues podríamos perfectamente vender un concepto de esta forma, porque en realidad los beneficios son muchos, pero se necesita tener acceso directo a la gerencia, porque muchas veces uno está como jefe de equipo, pero simplemente está para que todos los días ande peleando detrás de los equipos, pero no tiene ni voz ni voto a nivel de la gerencia. Entonces, pero si uno tiene la forma de crear un canal de conversación, son muchas las ventajas de implementar un sistema de mantenimiento que sea propio, que podamos a poder empoderarnos de él y podamos ejecutar. Entonces, porque es que aquí escribí algunas que me vinieron a la cabeza así rápidamente, pero si uno se pone a ver las ventajas son muchas. Ahora viene aquí lo que son las ventajas administrativas importantes, más importantes, ¿sí? Entonces, esto de administración por resultados. Alguna vez me preguntaba un ingeniero en una entrevista que qué hacía yo para poder visualizar el resultado de la gestión. Pues yo digo, es la manera más sencilla pues, de visualizar el resultado de una gestión es hacer un presupuesto y trabajar con base a una estadística de costos, ¿sí? Y esto se puede hacer diario,
He estado en proyectos donde lo hacen diario, he estado en proyectos donde lo hacen semanal, proyectos donde lo hacen mensual, ¿sí? Yo diría que mínimo, mínimo mensual, ¿no? Hacerlo mensual, donde uno esté comparando. Hay que tener puntos de comparación. Ahora, si uno no tiene puntos de comparación para comenzar, pues tiene que comenzar con lo que tiene. O sea, comenzar cuánto le está costando en este momento, ¿sí? Ahora, muchas veces no, a veces llevamos costos o hay costos ocultos porque muchas veces hay, alguien le presta un repuesto, le presta algo que no cuesta porque resulta que es de alguna empresa amiga o una empresa hermana o familiar. Entonces hay cosas que a veces se suministran sin costo, pero de todas maneras, pues habría que llevar un costo de lo que nos resulta y tratar de manejarlo así. Entonces uno comienza con los costos actuales, debe haber una contabilidad que nos diga cuánto se ha estado gastando y uno puede llevarlo individualmente por máquina y por grupos. O sea, la clave sería individual por máquina, individual por grupos, no, por grupos y general toda la maquinaria, ¿sí? Ahora, hay que seleccionar cuál es la máquina que va a entrar en el tema, ¿no? Por a veces pensamos en meter toda la maquinaria, esa es una de las negativas del mantenimiento preventivo. No nos recomienda poner toda la maquinaria, nos recomienda poner la máquina más importante, digamos los equipos pesados, llamando lo que sean volquetas, tractocamiones, tractomulas, también llamando los equipos de transporte pesado, o sea, también entraría. Podemos también incluir, por ejemplo, camionetas, vehículos automotores, ¿sí? Ya de pronto la motobomba pequeña, pues si es una motobomba grande, importante, o es un compresor, o es una planta eléctrica, pues vale la pena. Pero ya si es una motobomba de esas pequeñitas de 5 caballos o un compresorcito de esos pequeños, pues no vale la pena enredarse con eso, ¿sí? Entonces, con esto tiene uno empieza a sacar un costo. Nosotros, yo pude determinar en algún proyecto con unos equipos que eran muy viejos, unos de 8K, que era más costoso el mantenimiento que alquilar. Entonces, eso es otra de las cosas que maquinaria tiene que ayudar a definir. Cuando es más costoso mantener el equipo propio que alquilar equipo. Ver su rendimiento, ¿no? Porque era un tema por lo que llamamos costo-beneficio, ¿sí? Bueno, ahora viene, maximiza la disponibilidad de horas. Eso se refiere naturalmente a maximizar la disponibilidad de horas, es las máquinas en operación, asegura la programación de actividades, naturalmente, pues yo programo y puedo cumplir, controla la existencia y el estado de los activos, eso tiene que ver con la gestión de activos, de esto es lo último, la norma 55.000, es lo último de lo que nos están hablando, entonces es controlar la existencia y el estado de los activos, ¿ya? Viene, mantiene el control de los costos, ¿sí? Naturalmente, porque si yo estoy trabajando desde el punto de vista administrativo, ¿no? Y aumenta la competitividad. Este de aumentar la competitividad la competitividad se refiere a cómo me veo yo frente a otra empresa que se dedica a hacer lo mismo que yo hago, ¿sí? Eso es competitividad, cuando yo puedo hacerlo con más eficiente a menor costo, ¿sí? Con respecto a otra empresa que hace lo mismo que yo hago, porque entonces eso me va a dar una ventaja a la hora de licitar proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, o me da una ventaja con el valor básico de mi producto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Entonces, bueno, aquí nace naturalmente la importancia de que esto es administrativo. Cuando nosotros hablamos de mantenimiento, y esa es una de las cosas que a veces se confunde, que el mantenimiento lo manejan solo desde el punto de vista administrativo, pero el mantenimiento tiene mucho más que eso, porque el mantenimiento tiene que manejarse también desde el punto de vista naturalmente productivo y técnico, ¿sí? Entonces, a veces esto, por ejemplo, mejora la confiabilidad de horas, máquinas en producción, naturalmente, para la producción eso es clave, contribuye a cumplir con la planificación del proyecto. Por lo general, todos los proyectos se quejan de que no pudieron cumplir con las fechas esperadas y que han tenido que pagar multas, ¿sí? O sea, una razón más para decirle a la gerencia, hombre, gerencia, si ustedes nos apoyan, nosotros podemos ayudar a hacer esto, ¿sí? Asegura el cumplimiento de los programas de trabajo, ¿sí? Naturalmente,
reduce los tiempos muertos en producción relacionados con equipos. Esto se refiere a se para la excavadora porque se reventó la manguera y tiene 10 camiones esperando, haciendo cola para que los cargue. Entonces, esa es una pérdida total. Mejora la productividad en general, y aumenta la eficacia, ¿sí? Aquí no hablamos de eficiencia, sino de eficacia. La productividad está relacionada con la eficacia, porque es producción, es producir, ¿sí? La eficiencia está relacionada con reducir costos, ¿sí? Bueno, aquí está. Los recursos más importantes, entonces nosotros ahora tenemos, aquí como les estaba diciendo, esto es lo importante de que es como el checklist que nosotros tenemos que hacer. Personas de conocimientos comprobados, ¿sí? Equipos existentes y complementarios, lugares existentes y complementarios, soporte y servicios externos, ¿sí? Alianzas estratégicas, financiamiento adecuado. Esto quiere decir, por ejemplo, alianzas estratégicas. Quiere decir que posiblemente yo consiga un proveedor de filtros que me mantenga el stock de filtros. Un ejemplo. Sí, son alianzas estratégicas. Posiblemente en esa negociación consigo mejores precios, consigo hacer un negocio mucho mejor en precio y mucho más oportuno en el tema de que me tenga lo que yo necesito. Que yo no salga a buscar, cada vez que necesito un filtro tengo que salir corriendo a buscarlo a la tienda, porque no lo tengo. ¿Sí? Y voy al almacén, está lleno de filtros, pero tengo todo menos el que necesito. ¿Sí? Eso es muy usual. Entonces, esto es como un checklist. Entonces, yo tengo que ver si tengo esas personas, si tengo esos lugares existentes, si tengo esos equipos existentes, herramientas que necesito. Necesito revisar todas las herramientas de mantenimiento. Revisarlas físicamente, o sea, como director o como jefe, tengo que asegurarme de que todas esas herramientas estén, porque esa es mi responsabilidad. Soporte y servicios externos, tengo que revisar de mis proveedores quién de ellos me va a ayudar o me puede ayudar, ¿sí? ¿Qué alianzas puedo hacer para asegurar el tema? Y el financiamiento adecuado, pues es un tema básicamente de la gerencia, tendría que verse y muchas veces, bueno, si es una empresa, hay empresas, por ejemplo, de arrendamiento de equipos, que ellos sí tienen su financiamiento propio porque ellos se dedican a eso, a arrendar los equipos. En las empresas de construcción es donde posiblemente el financiamiento depende de la gerencia central de la empresa, y hay otras empresas donde equipo es independiente, entonces funciona como un sistema insourcing, y entonces por ese motivo ellos pueden manejar su propio presupuesto. Entonces esto hay que revisarlo, así como lo está viendo, y decir, hombre, sí tenemos las posibilidades, no tenemos las posibilidades, y pensar que si para poder tener las posibilidades de tener un resultado más adelante, de poder salir con éxito en cualquier proyecto, pues tiene que ser que tenga las cosas, porque si no las tiene, pues no hay nada. Sí, bueno, aquí nosotros estamos administrar por resultados con responsabilidad, entonces el uso de herramientas para motivar al equipo humano. Esta parte es importantísima y es bueno dejársela a la parte administrativa, ¿sí? O tratar de negociarlo con ellos, que es administrar por resultados con responsabilidad. Eso quiere decir que yo tengo que estar revisando mis resultados y estar haciéndome responsable de lo que pueda pasar bueno y de lo que pueda pasar malo, ¿sí? Bueno, uso de herramientas para motivar al equipo humano, desarrollar un clima organizacional adecuado, eso le corresponde a recursos humanos, ¿no? Desarrollar la cultura de mantenimiento, eso nos corresponde a nosotros. Desarrollar una cultura de mantenimiento, o sea que es el trabajo con los operadores de las máquinas, el trabajo con los mecánicos sobre la importancia de ser un equipo, desarrollar el recurso humano relacionado, todo el recurso humano que se relacione con el tema maquinaria, involucrar a producción si es necesario, muy importante, producción debe entender que maquinaria es producción, ¿sí? Maquinaria es producción, o sea, eso es, negar eso es imposible, o sea, producción no hace nada si no tiene maquinaria, ¿sí? Bueno, la tecnología utilizada, pues naturalmente equipos de diagnóstico, equipos y herramientas de medición y ajuste, equipos específicos de mantenimiento preventivo. Así como ven ustedes, esto es como una introducción, ¿no? A todas las cosas que se requerirían para entrar a implementar mantenimiento preventivo, si uno lo quiere llevar a ese nivel. Y si no,
pues con menos cosas podría por lo menos decir voy a hacer el mantenimiento que me recomienda el fabricante, ¿de acuerdo? Entonces aquí viene ya la tecnología que se utiliza, pues naturalmente los equipos de diagnóstico, las herramientas de medición y ajuste. Hoy en día hay muchas cosas electrónicas y ya está baratas para medir desajustes, para visualizar fugas, para medir espesores, para medir vibraciones, para hacer diagnóstico de rendimiento de los motores, de las transmisiones, de presiones, velocidad, temperatura, que son las variables más importantes de la maquinaria. Viene también la aplicación del software especializado. Si se puede conseguir un software especializado, mucho mejor, que es un software de planificación de los recursos de mantenimiento. Por lo general, me he dado cuenta que la mayoría de los software que utilizan las empresas son software ERP, o sea, son software de administración de la empresa. O sea, donde toman simplemente el tema de maquinaria como algo de la administración. Pero en realidad para administrar equipo se requiere un software especializado en mantenimiento de maquinaria y equipo. ¿Ya? Estándares que se han adoptado, eso es para el mantenimiento preventivo, las guías de fugas, las guías de evaluación, especificaciones técnicas y recomendaciones de los fabricantes y estadísticas existentes sobre costos. ¿Ya? Esto es como lo que se ha utilizado, ¿no? En las empresas donde se ha realizado. Ahora, aunque parezca mentira, pero el mantenimiento preventivo es algo bastante nuevo, o sea, el mantenimiento preventivo para equipo pesado, ¿no? Porque el mantenimiento preventivo por allá por los años 60 y 70 ya se había implementado en muchas industrias, pero a nivel del equipo pesado se empezó a implementar después de los 90 aquí en Colombia, ¿sí? Desde los 90 se empezó a implementar lo que fue mantenimiento preventivo para equipo pesado. Bueno, estas razones del fracaso, todavía hay razones de que de muchas partes se ha intentado y ha fracasado. El programa no fue justificado ante la gerencia, no se asignó la capacidad necesaria de ingeniería, sin mucho papeleo. Bueno, hoy en día no podemos hablar de eso porque hoy en día ahí están los computadores para archivar las cosas. Bueno, no se hizo adecuado seguimiento a la información obtenida, falta de mano de obra calificada para ejecutar las inspecciones, el MP no fue vendido al personal de la empresa, escepticismo, o sea, todo el mundo al comienzo piensa en esto es lo único que nos van a quitar es el tiempo, desánimo inicial acompañado de un apoyo de gerencia débil. O sea, esto finalmente es muy clave, ¿no? La gerencia tiene que apoyar, alcance muy amplio del programa de mantenimiento, esto es lo que les decía sobre la maquinaria, que no debe pensar en involucrarse toda la maquinaria, podríamos uno decir, vamos a meter todo el equipo pesado, el transporte y equipo pesado, por ejemplo, y empezar con eso. No se siguieron las frecuencias de inspección y reparación recomendadas. Esto es no hubo un seguimiento firme porque no se hizo lo recomendado. El programa MP que se diseñó fue muy rígido, no tenía flexibilidad requerida por producción. Esto es muy importante, también hablamos de esto. El exceso de programas de inspección que los hizo más costosos que los daños que pretendían evitar. A veces inspeccionar por inspeccionar, o sea, si se inspecciona y no se hace nada, no sirve de nada. Sí, o sea, se hacen correctivos que no sirven de nada. En las empresas mineras de primer nivel, por lo general, se hace en lo que se llama el backlog, que significa hacer una inspección después de cada turno que la máquina hace. ¿Sí? Y naturalmente, a veces, pues si uno piensa en el exceso de programa de inspección, se hacen para corregir. Si se hacen para solo revisar, no sirve de nada. El equipo que se incluyó en el programa no se puede administrar bajo un programa de MP. Bueno, esto puede pasar cuando el equipo ya está muy deteriorado, muy acabado, entonces ya un programa que es digamos que repararlo y volverlo a su estado normal es demasiado costoso. Entonces, a eso se refiere, es decir, que un equipo no se puede administrar bajo un programa de mantenimiento preventivo, ¿sí? Porque ya el equipo no está totalmente deteriorado, acabado, y entonces, pues, cualquier programa de mantenimiento preventivo, o sea, no necesita mantenimiento preventivo, necesita un cambio, ¿sí? Bueno, ese es en general, ya termino en la introducción, digamos, al mantenimiento. Este es el inicio de una charla, de una serie de charlas. Nosotros, después del mantenimiento preventivo, empezamos a hablar de mantenimiento competitivo. Después de mantenimiento competitivo, empezamos a hablar de mantenimiento predictivo. Y después nos pasamos a gestión del mantenimiento. Y ahora estamos en gestión de activos. De todas maneras, le han cambiado el nombre, le han hablado de mantenimiento por condición, de mantenimiento computarizado, o sea,
lo que sea, la clave, la base es esto, el mantenimiento preventivo. Y es un mantenimiento que es inspección y corrección y prevenir los problemas. Pero no se trata de elevar costos ni se trata de más nada diferente. Naturalmente, apoyarse en la tecnología, apoyarse en un software que posiblemente nos pueda ayudar a llevar, a organizar y a llevar el seguimiento. ¿Sí? Pero sí tenemos que tener una información que solamente con una tecla podamos tenerla a la mano. O sea que la gerencia debe tener una información día a día y minuto a minuto de la situación de la maquinaria. ¿Sí? Porque muchas veces cuando nos piden un informe, que necesitamos un informe del estado de la maquinaria, tenemos que irnos a prepararlo y bueno, y nos quita un montón de tiempo. Entonces, no, hay que buscar la forma de que tengamos un informe que ojalá automáticamente se vaya actualizando. ¿Sí? Entonces, así podemos trabajar más enfocados en lo que nos corresponde, que es mantener, ver la parte técnica y ver la parte de la mejora para la maquinaria y poder asegurarles confiabilidad. Entonces, en realidad, esto es para terminar, de que en realidad si queremos mejorar, tenemos que hacer unos cambios y como decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Entonces, estoy a sus órdenes. Si ustedes necesitan que les dé alguna asesoría, que les dé algún apoyo, se ponen en contacto conmigo y naturalmente les puedo ayudar. Les puedo ayudar y de momento no les va a costar. Simplemente es algo que hago con gusto y les agradezco mucho a todos los que participaron de la charla por haber participado. Ingeniero, perdón, lo interrumpo. Tenemos una pregunta del ingeniero Oscar Ferney Aguirre. Ingeniero Oscar, tiene el micrófono habilitado para que haga su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Muy buenos días para todos, ingeniero Díaz. Darle las gracias. Muy completa su presentación. Quisiera consultar, pues me causó bastante curiosidad. En una parte de la conferencia nos comentaba de que a los cañeros, a los del ingeniero del Cauca, cada vez que hacían un viaje les hacían una inspección. Pues realmente no sé cómo se le da manejo porque estamos hablando de un tractocamión más 5 vagones, entonces no sé si en determinado momento eso podría generar algún tipo de represamiento o pues me causa curiosidad si en qué sistemas específicos se centrar en esa revisión, porque como usted lo mencionaba, el tener represamiento de equipos pues podría generar como algún atraso en la producción. Sí, cómo no. A ver, este tema se hizo exactamente en Guatemala, porque en Guatemala, allá en Centroamérica, el trabajo de la caña de los ingenios se hace por capas. Entonces allá son 6 meses en lo que es cosecha, 6 meses que es en siembra y 6 meses en cosecha para la producción. Entonces allá han tenido que afinar demasiado porque ellos necesitan digamos que cortar, trasladar y moler la caña en 6 meses y ellos no pueden alargarse porque naturalmente empieza a llover. Cuando empieza a llover ya no pueden seguir. Entonces ellos tuvieron que someterse a intensificar las revisiones para evitar paradas. ¿Sí? Entonces se desarrolló un módulo de 6 líneas. Habían 6 líneas y en cada línea habían como 6 personas listas para inspeccionar y 10 minutos era lo más que nos daban para hacer la inspección de cada tren de esos. Había veces que se quedaban, o sea, en la inspección se quedaban porque se encontraba una llanta pinchada o se encontraba que había unos espárragos reventados, se encontraban que una manguera que posiblemente estaba rota
O sea, habían cosas que detenían el tráiler, pero habían 6 líneas y le cuento que el costo, digamos, la productividad, digamos, en Guatemala, que es el cuarto exportador más grande del mundo de azúcar, es más alta que la productividad en Colombia. Pero entonces es exactamente como el concepto minero. O sea, donde vale más la productividad que el costo del mantenimiento o el costo de lo que llaman inspección y mantenimiento, ¿sí? O sea, esto se hizo. No sé, aquí en Colombia yo veo que igual, aquí trabajan 24 horas y pues producen mucho, pero de todas maneras, como ya se acostumbraron a las 24 horas, yo siento que se toman más con más calma las cosas, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? Ingeniero, gracias. Pues también me llamó la atención cuando usted nos hablaba de cultura de mantenimiento. Pues yo también trabajo en un taller y pues muchas veces los mecánicos pues no van como la mejor disposición, otras veces solamente están pensando en cumplir unas horas y en un tiempo, pero es un poco complicado llegarles y como generar ese tipo de cultura. No sé qué tipo de estrategias usted nos sugiere o no sé, yo diría que mucho tema multidimensional, ¿no? Para generar esa buena cultura. La cultura de mantenimiento se refiere a como la cultura de que uno tiene que desarrollar con todas las personas que viven alrededor de uno. Entonces, como cuando el papá va con el niño a hacer la visita y le está diciendo al niño, saluda. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Le dice una vez, le dice 2 veces, le dice 3 veces, le dice las veces que sea necesario, le está diciendo al niño, saluda, hasta que el niño aprende a saludar. Ese es desarrollar cultura. Entonces, definitivamente, en este caso, la herramienta es la guía, donde yo le estoy dando la guía al mecánico para que él vaya y me haga esto. Yo estoy convencido, el mecánico hace la lista de lo que yo le diga. Yo no he visto un mecánico que yo le pase una lista de órdenes por hacer y que él venga y no las haga. Si no la hace, por lo menos me reporta que no la hizo y me va a dar la razón, pero yo voy a estar enterado de que no se hizo por alguna razón. Pero con la guía es la clave de poderle insistir al mecánico de que él debe hacer esas labores y me debe firmar como responsable de que ejecutó las labores, ¿sí? Y entonces es como forzado, o sea, el tema de la cultura es algo forzado, algo donde yo le estoy diciendo al mecánico todo el tiempo, bueno, el mantenimiento que vamos a hacer aquí es esta guía. O sea, no es el mantenimiento de cambiar filtro de aceite, sino esta guía. Vamos a hacer esta revisión, vamos a hacer estas cosas. Se supone que él lo debe hacer, pero la idea es eso, estar encima y el seguimiento. Y el seguimiento se cumplió o no se cumplió, ese es desarrollar cultura. Bien, gracias, ingeniero. Bueno, ok, con todo gusto. Ingeniero, tenemos otra consulta del ingeniero Juan Pablo Vicente. Ingeniero Juan Pablo, tiene el micrófono habilitado para que por favor realice su consulta. Ingeniero Juan Pablo. Ya, qué pena, ya estaba acá configurando el computador. Tengo una consulta para el ingeniero. Muy buenos días para todos. En el tema aeronáutico se tienen unos mantenimientos en un área que se llama confiabilidad. Este reúne una cantidad de datos acerca de fallas en los equipos para evitar, digamos, tanto mantenimiento correctivo. Nosotros en Maquinaria Amarilla podríamos nutrir en ciertas fases y alimentarnos de estas fallas repetitivas que sea por alguna eventualidad y cómo podríamos aplicar esta confiabilidad a nuestros equipos tanto en todo lo que es mantenimiento preventivo y enfocarlo mucho más y más de la mano a evitar gastos excesivos, ingeniero. Sí, total. O sea, lo que me hablas del mantenimiento, el mantenimiento de las aeronaves, ese es el mantenimiento, es lo máximo que tenemos en mantenimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mantenimiento involucra naturalmente, no solo en sí las inspecciones y eso, sino involucra
mucho mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces, ellos han determinado ya a cuántas horas cambian algo y simplemente lo cambian, o sea, lo suministran, así como suministra uno el filtro, ellos ya determinan que a tantas horas hay que cambiar, no sé, el motor de arranque, o a tantas horas hay que cambiar el alternador, o a tantas horas hay que cambiar el cilindro hidráulico de un ala. O sea, hay una cantidad de temas que ellos ya las tienen medidos dentro de como de mantenimiento predictivo. Entonces, nosotros en ese caso elevaríamos el mantenimiento preventivo a mantenimiento predictivo. Lo que pasa es que en el tema de las aeronaves sí es obligado, ¿no? Porque uno sabe que si eso falla en el aire, pues tenemos problemas. Pero en el mantenimiento, cuando estamos en la tierra, pues muchas veces la gente pues no toma tanta precaución. Pero igual sí se puede hacer y he tenido la oportunidad en la práctica. Cuando empecé a estudiar este tema de mantenimiento preventivo por allá por los años 90, a nosotros lo primero que nos decían era que no pensáramos que el mantenimiento preventivo era la panacea. Y te cuento que yo llegué a probar que sí es la panacea. Porque en un proyecto cambiábamos motores de arranque a los 4.000 horas de camiones. Había 200 camiones viajando y cambiábamos motores de arranque a las 4.000 horas. Cambiábamos alternadores a las 2.500 horas. O sea, de quitar el que estaba trabajando y poner uno revisado. Y increíble, pero así fue. Nunca recibimos durante todo el proyecto, como de 4 años, recibimos ninguna noticia de que había una máquina que se había quedado en el campo porque no le había funcionado el motor de arranque o no le había funcionado el alternador. Igual las baterías las cambiábamos cada 12 meses. Entonces una batería cumplió su tiempo de servicio, ¡pum!, se cambiaba. Entonces, a cambio de eso, ¿qué recibimos? Producción, porque no tuvimos paradas. Entonces, estos carros que mantenían viajando, llevando y trayendo, eran permanentes, o sea, eran confiables. Entonces, esto se puede hacer, pero naturalmente, pues tiene que ser la gerencia la que tenga que estar de acuerdo con eso, porque la gerencia muchas veces dice, se le hace que está botando el dinero porque está cambiando la correa del ventilador antes de que se reviente, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Pero en realidad sí se puede hacer así. Inclusive en lo que son los camiones, el transporte pesado y los vehículos livianos. Fíjense que los vehículos livianos a nosotros nos recomiendan hacer una serie de cambios de partes o componentes. Por ejemplo, como el tema del termostato. El tema del termostato nos recomiendan cambiarlo alrededor de 2.000 horas casi en todos los equipos. Sin embargo, nadie lo vincula a la guía de mantenimiento. Seguimos cambiando filtros de aceite, pero el termostato debería formularse y cambiarse cuando le toca el turno. Entonces, así mismo pienso yo, los otros componentes se podría naturalmente hacer así. Si nosotros pudiéramos llegar a un nivel de un mantenimiento como se le hace a las aeronaves, estamos excediendo el tema, pero yo pienso si frente a producción, a lo que vale producción hoy en día, es que producción hoy en día vale más que antes. Cada vez producción vale más. Entonces vale la pena hacer esa inversión, ¿verdad? Ok, ingeniero, entonces iría ligado, digamos, todo el tema operacional, lo que usted nos contaba ahorita, cuando hicieron los cambios en los motores de arranque y la parada de máquina, el costo de parada de máquina bajó totalmente versus a la producción de la máquina, pero mostrando a la gerencia se podría demostrar que vale más hacer este mantenimiento para tener la máquina produciendo que dejarla parada durante un tiempo y que nos cuesta mucho más. Total. Lo mencioné en el tema de que es una cuenta, no sé, a veces pues uno con tanta cosa que hay que atender, pues uno muchas veces no tiene el tiempo de organizar eso, pero si uno logra organizar el tiempo de parada de las máquinas, cuánto cuesta cada tiempo de parada de todas las máquinas que paran y que yo tengo que atender desde el taller, sea que pare en el campo o que llegó al taller y hay que pararla en el taller para hacer una reparación. El tiempo de parada empieza a contarte del momento que para hasta cuando yo logro volver a entregar la máquina trabajando en el sitio. Sí, porque si muchas veces la tengo que ir a buscar al campo, recogerla, traerla, llevarla al taller, arreglarla y volverla a llevar al sitio, hasta ahí cumple su tiempo, así como cobra una grúa, que cobra desde que sale hasta que llega de regreso. Entonces, tendría que
que hacer esa cuenta, y eso es lo que yo le tengo que mostrar a la gerencia. ¿Cuánto dejó de producir por no tener eventualmente, inclusive, un vehículo de apoyo? Muchas veces se requiere vehículos de apoyo de poder llegar al sitio a hacer el trabajo. Por ejemplo, otra cosa, una herramienta, por ejemplo, una herramienta como una pistola esa, hay unas pistolas eléctricas de alto torque, que esas pistolas sirven, por ejemplo, para cambiar unas cuchillas en el campo, unas cuchillas de una motoniveladora. Y yo con una pistola eléctrica hago ese trabajo en menos de media hora. Pero si yo voy a hacerlo a mano, son 2 horas, si me va bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale una cosa? ¿Cuánto vale lo otro? Naturalmente. Esa es la forma. Tener ese número es importantísimo. ¿Cuánto nos cuesta el equipo parado en el taller? Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta y la tendré en cuenta entonces para la información que requieran. Bueno, con todo gusto. Bueno, ingeniero, no tenemos más preguntas. De antemano le damos las gracias por esta conferencia. Gracias a todos los participantes por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan acompañando en estas instancias y en nuestra próxima conferencia, que sería el día de mañana, uso de estrategias de defensa activa de ciberseguridad. Ingeniero, muchas gracias. En nombre de Acien le damos gracias por esta conferencia. Bueno, con todo gusto. Muchas gracias. Ingeniero, una última consulta. ¿Este material lo podemos compartir por si alguno de los asistentes nos solicita? Sí, claro que sí. Claro que sí. Con todo Perfecto, gusto. ingeniero. Me encanta que tengamos tantos asistentes. Muy bueno. Bueno, perfecto. Gracias, ingeniero. Que tenga un feliz resto de día para usted y para todos los asistentes. Gracias por acompañarnos. Bueno, esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.